cómo no, cómo no, cómo no. Y ahora estoy tratando de aprender. Y ahora estoy buscándote otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Bueno, qué buen programa que tenemos para compartir hoy, así que prepárese porque a partir de ahora va a haber toda la cantidad de temas que va a recordar, que va a conocer y que a lo mejor va a comenzar a investigar. Voy a darles cuáles son las vías de comunicación. El hashtag es Cuéntame, la página web es cuéntametvpublica.com.ar, Instagram Cuéntame TPA todo junto, Facebook Cuéntame cómo pasó y Twitter Cuéntame TPA. Bueno, vamos entonces, no quiero entretenerme con nada porque quiero empezar ya con el programa y vamos a comenzar entonces con la presentación de los invitados tan especiales que tenemos, fantásticos, a quienes le agradezco muchísimo. Bueno, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Placer, Una bienvenida acá, enorme para vos. Estamos hablando de Luis Alberto Quevedo, sociólogo, con el que vamos a tener una mirada, supongo, y sé, muy interesante. Así Gracias. que, bienvenido. Querido Cherkis Vialo, ¿cómo le va? Bárbaro, mejor Bárbaro. imposible. Qué anteojos, ¿eh? Sí, los alquilé, pero tengo que entregarlos a medianoche. Bueno, bienvenido también, Cherkis, por supuesto. Bueno, una periodista y una escritora fantástica que hizo una investigación muy especial sobre la década del 70, en un momento y tantos otros temas, ¿no? Carolina Arenes, ¿cómo te va, Carolina? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy Bueno, bien. bienvenida también. Hoy Muchas vamos a gracias. recorrer con muchos temas que son realmente fantásticos, como para ponerlos ahí en ese lugar de la historia también. Bueno, y llega ahora el turno de presentar a Marcelo Zapata, periodista también. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Tete? Muchas gracias por la invitación. Compañero de banco de Alejandro Lerner en la sí, escuela. sí. Qué bárbaro. El primer mira. día de escuela, Colegio Nacional Nicolás Avellaneda. Sí. Por eso el tema, No, y el aparte leitmotiv no. de la serie Sí. lo canta mi compañero de banco. Muy bien, y qué bien lo hace, ¿eh? Qué lindo Muy bien, tema muy que bien. escribió. Que nos vemos cada tanto. Sí, Hay- obvio. Hay asado. Y seguro, esas claro que cosas, sí. Bueno, vamos a comenzar entonces recorriendo algo de lo que pasó en la semana y ya nos metemos en los primeros temas. Lo vi mal. No, con el tema de Marta, que no. ¿Pero que se supo algo de ella? No aparece por ningún lado. No. Me crucé también con la mamá de Marta, que se está juntando con otras madres que tienen a los pibes en la misma situación, ¿viste? Que no ¿Pero están. qué, se reúnen? No, mirá que va a tomar un café, es peligroso. No, ya, sí, ¿eh? se reúnen. Van todos los jueves a la Plaza de Mayo. Claro que se reúnen. ¿Cómo no se van a reunir? ¿Pero vos vas a ir? Sí, hablé con el movimiento episcopal y voy a ir. ¿Cómo no voy a ir? Pero es a la vista de todo, es peligroso. Pero justamente, no es peligroso, es a la vista de todos. Los milicos no van a hacer nada a la vista de todos. Además, ¿no? ¿Esto? Sí. Mirá, el padre Mujica y Monseñor Ayeleri. ¿Qué me decís? Bueno, Monseñor Aguileri lo hicieron pasar por un accidente, ¿o no? Sí, Bueno, sí, sí, con bueno, más entonces razón. no, con más razón no. No, sí. Es arriesgado, Eugenio. Está bien, tenés razón, pero algo hay que hacer. Téngame, padre. Es un pañal de Marta. Todas nos lo ponemos para que nos reconozcan. En 1977 no había teléfonos celulares y tampoco había internet. Las madres estrenaban su ronda de cada jueves y se pasaban los mensajes en papeles ocultos en ovillos de lana. Obviamente por si los interceptaba la policía. Esta historia macabra que nunca termina. Las madres no tenían conciencia del peligro. Ellas caminaban de a dos agarradas del brazo alrededor de la plaza e increíblemente sin miedo. Esta mañana levantaron a Azucena de Avellaneda. ¿A la madre de la plaza? La madre de la plaza, sí. Estaba juntando plata para hacer una solicitada en el diario y iba caminando por la avenida Mitre, se le aparecen dos autos, 8 tipos. La levanta, ella se resiste y grita igual, pero viste, no hubo forma. ¿no? ¿Cómo no hubo? ¿Nadie hizo nada? ¿Cómo nadie hace nada? Bueno, pero que no se puede tampoco. Paró un colectivo, creo que en el 98. Bajó el colectivero para ver qué pasaba, pero los tipos le apuntaron y dijeron que se iba de largo, ¿viste? Eugenio, si se metieron con las madres de estos hijos de puta no les importa nada. Señores,
tengan ustedes la más absoluta seguridad. Y ruego que por intermedio de ustedes lo transmitan. Hemos prometido a la nación combatir la subversión hasta su aniquilamiento. Y hemos dicho que estamos muy próximos a acariciar con la mano la victoria militar. Pero hemos prometido a la nación ganar la paz, que no es negociar la paz, es ganar la paz para ofrecer al pueblo argentino una paz que merezca ser vivida. Bueno, ahí está todo lo que íbamos recordando y aparte, viste que cuando uno ve todas estas imágenes, aparte de un hecho de memoria y un hecho emocional que aparece, ¿no, Luis? Es impresionante, Caro. Bueno, vos Sí. también por todo lo que has investigado, ¿no? Cuando entramos al estudio estaba la foto de Azucena Sí. Villaflor, ¿no? Que es lo que refiere esta imagen que mostraban Sí. recién. Se cumplen 40 años. Justo en 1977 fue un año muy marcado. Primero fue el año de la fundación de Madres de Plaza de Mayo, Sí. ¿no? Hoy se lo considera como abril del 77. Los 40 años fueron este año. Ujú. Y el año también en que secuestran a Azucena y a todo el grupo de la iglesia de Santa Cruz, ¿no? Claro. Sí, a veces esto nos hace también recordar la densidad que tiene la experiencia de las Madres de Plaza de Mayo como organización de la sociedad civil que realmente desde el más absoluto silencio, desde la paz, por otro lado, jamás hubo hechos de violencia de parte de ninguno de los organismos de derechos humanos y desde la convicción de lo que tenían que hacer, mostraron al mundo, yo creo que en el mundo las madres son ejemplo de hace muchos años por todo esto, por su perseverancia, por buscar la verdad y la justicia, por jamás haber producido un hecho de violencia y por simplemente poner su cuerpo. Creo que el valor de las madres, esas imágenes que vemos de poner su cuerpo, han pasado a la historia. Sí, ¿no? claro que sí. Y aparte la simbología del pañal, ¿no? También. La Sí, búsqueda... sí, el cuidado maternal, El ¿no? cuidado por allí. Bueno, vos, digo, cuando escribiste un libro justamente que habla de los hijos, ¿no? De los hijos de los 70. Con Astrid Picchielni escribimos un libro que es Hijos de los 70, en el Sí. que entrevistamos a hijos marcados por distintas experiencias de los años 70, ¿no? Claro. Tanto desde el lugar de víctimas de la Ujú. dictadura, víctimas de organizaciones armadas, Sí. hijos de militares y de policías implicados en la represión del terrorismo de Estado, Ujú. que hoy están purgando penas en cárceles, hijos Sí. que marcados por las decisiones o el destino de la vida de los padres, ¿no? ¿Y qué es lo que sentiste? Como la herida no cerrada, abierta, en carne viva todavía. ¿Se habló del tema, se trató, se trabajó para tratar de superar toda esa situación? Mira, yo creo que para todos es una herida abierta, ¿no? Ujú. A veces pareciera que va cerrando y a veces vuelve a abrirse y hay que volver a poner palabras sobre eso, Sí. volver a hablar, ¿no? Ujú. En uno de los testimonios un testimonio anónimo que está en el libro, es la hija de un coronel de Mendoza, implicado, un coronel que trabajó en inteligencia, Sí. y la hija había dejado su mensaje anónimo en una nota en un diario, de ahí la encontramos nosotras, y ella decía que a nosotros, los hijos de los militares, los desaparecidos son un fantasma que nos persigue, a Ujú. nosotros, los hijos de los militares, Claro. ¿no? Es Está. muy impresionante. Sí, que por otro lado son inocentes porque esos hijos no tienen que ver con No. las decisiones de sus padres. Eso es una cosa que también los 40 años nos permiten ver, ¿no? Ver, Hoy hay sí. otras generaciones Ujú. que tienen otro vínculo con esta historia y es un vínculo muy cercano, es muy dramático lo que cuenta Carolina de cómo lo viven ellos, pero por otro lado un vínculo que necesita ponerlos a ellos en otro lugar. Sí. Ellos no son los responsables, No. ni los hijos de los represores Ujú. y tampoco los que fueron víctimas de la desaparición y los secuestros, Ujú. que hoy están más organizados, tienen otro tipo, pero tampoco tienen todas la misma posición y eso hay que entenderlo. Son historias de vida, cada una de ellas muy particular. Muy ¿no? particular, Y- claro que sí. También se sentía, ¿no? En el discurso de Videla, con ese tono de voz tan imperativo,
pidiendo la paz, exigiéndola, no la pide. Diciendo ¿no? que van a conquistar la paz. Van como sea. a conquistar, porque también la utilización de las palabras es importante, ¿no? En esto de los hijos sí quiero decir algo. Sí. La enorme enseñanza de las abuelas de Plaza de Mayo y de Estela de Carlotto en particular, pero de todas las abuelas, de que ellas jamás fueron en contra de la voluntad de los hijos respecto de qué querían hacer con esa historia. Cuando aparecían los nietos. Exactamente, pero sí lo de los nietos, acompañarlos, ¿no? Claro. Eso me parece que es otra enseñanza que han dejado las organizaciones. Claro. Y como sociólogo, ¿qué pensás que nos pasó en todo ese tiempo? No, yo creo que la experiencia de la dictadura es una experiencia que a los que la vivimos, recién estábamos hablando quienes estuvimos acá, porque yo viví todos los años de la dictadura acá en Buenos Aires, nos deja una marca personal, recién hablábamos de ciertas músicas, ¿no? Uno escucha la música del Mundial 78 y tiene que ver con nuestras historias, y eso es irrenunciable en las historias personales. Claro. Después, cada uno de nosotros tiene que procesar también eso en el sentido de que se abrieron otras etapas en las vidas personales y en las vidas del país. Yo creo que el 83, yo siempre digo, el 82-83 fueron años que yo recuerdo con un enorme entusiasmo y una enorme alegría. Yo, si yo pudiera volver a vivir un año, viviría otra vez el 83. Es cierto, todos tenemos un recuerdo. Una emoción enorme, Porque enorme. aparte enorme. hasta había bailes en las calles o sea populares, que no todos todo. son Se negativos, recuperó otra ¿no? vez la calle con tranquilidad, entre tantas otras cosas. Y había Recuerdo la esperanza. gente, la salida del teatro, por ejemplo, en la avenida Corrientes, que confluía público de distintos teatros y se armaba como una el marcha regreso de los espontánea. artistas. Sí, también. Muy emotivo. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo dentro de unos meses, cuando llegue todo ese periodo. Cherkis, ¿qué sentías cuando veías todo eso? Muchas cosas, ¿no? Sí, muy conmocionante y además con sensaciones muy encontradas, ¿no? Porque en el medio de la tragedia se jugó un mundial. Bueno, ahora nos vamos a meter en ese tema. Marcelo. Sí, lo estábamos hablando hace un ratito. El gran tema, visto desde hoy a la distancia, 40 años, es que la vida existía, la vida cotidiana continuaba. Desgraciadamente, como decía él, uno vivió acá, el que se pudo ir, el que logró irse o el que escapó, vivió de otra manera, lo vio de otra manera, pero estando acá, y bueno, se jugaba un mundial, uno vivía, uno reía, uno amaba, como podía. Exacto. Como podía. Claro que Entonces, muchas veces, por ejemplo, el personaje del chico, Tony, que dice, están haciendo el mundial, pero esto es HDP, de los militares. Sí, era lo que se escuchaba, pero te diría que minoritariamente. Sí, porque también había... Bueno, estamos hablando del Mundial. Vamos a ver imágenes de lo que pasó en esta semana justamente con eso. Llevemos todo el alma en la humilde canción, renovando con cariño la ingenua emoción, y con lazos triunfadores tratemos de unir el glorioso pasado y el brillante porvenir. River Plate, tu grato nombre, derrotado vencedor, mientras viva tu bandera, la izaremos con honor. La premisa es una sola: cumplir con el compromiso contraído, retribuir la confianza depositada en nosotros y desvirtuar los infundios de los malos agoreros de turno. El desafío ha sido aceptado. El país todo lo apoya y con ese respaldo lo está asumiendo el ente autárquico del Mundial 78. Con igual inquietud y celo se trabaja en el estadio de River Plate, cuya fisonomía exterior e interior cambia día a día. Quedó completado el encofrado que dará forma definitiva a la tribuna que da espaldas al Río de la Plata
y se activa el reacondicionamiento de plateas y tribunas altas, amén de cuidar todos los demás detalles que lo convertirán en el estadio más moderno y confortable del país. ¿Saben que leí que está quedando re linda la cancha de River? Y la de Vélez también. Están haciendo una obra impresionante. ¿Vos desde cuándo sabés lo de la cancha de River? ¿Qué estás leyendo de gráficos? Si lo único que lees son revistas de moda, ¿no? ¿Y a vos qué te interesa? Perdón, yo No, leo de pero todo. no ¿desde cuándo? ¿Pero qué? Desde ¿Ahora te interesa el siempre. fútbol? ¿Ustedes dos se pelean siempre así? No, él me está peleando. Y lo que yo estaba tratando de decir es que el Mundial me parece que está bueno que lo hagan acá. Es una alegría para el pueblo. Después de tanta malaria... No fue más que un anticipo, pero el aficionado argentino al fútbol respondió masivamente con su presencia. Y el estadio de Boca tuvo lleno total en las 7 presentaciones de la serie internacional que disputó nuestra preselección. La respuesta a esa adhesión es el trabajo silencioso pero sin pausa que viene cumpliendo el EAM 78 en busca de un objetivo: compartir con el país el éxito absoluto que obtendrá sin dudas el próximo Campeonato Mundial de Fútbol. Asombra así el acelerado ritmo impuesto a los trabajos que se realizan, por ejemplo, en ampliación de sus tribunas, remodelación de sus plateas, adecuada iluminación, cabinas de transmisión, comodidades para el periodismo. Somos 25 millones que jugaremos el Mundial. 6 meses antes del Mundial 78 empezó la campaña. Teníamos que parecer un país ordenado, amable, civilizado. Los que criticaban eran apátridas, antiargentinos y pretendían llevarnos a la ruina. Y ahí estábamos todos, la mayoría escuchando las publicidades y opinando sobre el equipo. Todo con tal de no ver lo que estaba pasando. Bueno, Cherkis, hablaron del gráfico. Sí. Empecemos con River, porque las primeras imágenes que se ven son las de un River victorioso también. En ¿no? el 77. Claro. Es el River que ya no contaba con Alonso, que había vendido a Pinino Más, que dirigía a Ángel Labruna y que se consagraba campeón después de muchos años de frustración, cortados en el 75 con un campeonato. Bueno, en el 75 yo recuerdo que le decían, porque eran los mismos años que River no había sido campeón, 18. que lo que tardó Perón en volver, que eran 18, Sí, que le decían sí. Perón, ¿te acordás a River? Sí, había sí. una broma, por supuesto, ¿no? Exactamente. Esos fueron años en los cuales el fútbol argentino comenzaba a prepararse para vivir lo que se consideraba una enorme fiesta, que de hecho lo fue, pero que lo más importante que dejó esa fiesta fue todo aquello que trascendió a partir de, Claro. y no durante. Nosotros apoyamos fuertemente en el gráfico la realización del Campeonato Mundial. Sí. No éramos los únicos, los medios estaban encolumnados. El Campeonato Mundial de Fútbol hubo de haberse conseguido durante el gobierno constitucional de Juan Perón. Lo impulsó el secretario de Deportes, Pedro Eladio Vázquez. Sí. Y lo concluyó Isabel Martínez, sucesora en la presidencia de la Nación. La FIFA hizo varias inspecciones, por cuanto los gobiernos fácticos, los gobiernos militares, no iban de la mano con el manual de FIFA. Pero ese mundial le correspondía al continente sudamericano. Sudamericano. Aparte, recuerdo cuando decían, viene una inspección de la FIFA a ver cómo van a estar los estadios, Exacto. si estaban todos puestos. En porque, realidad bueno, se lo querían sacar. Sí. Pero Europa no ofrecía sedes con cierta confortabilidad preparadas, Claro. y faltaban 2 años para iniciarse el mundial. Digamos que el golpe fáctico de Videla fue en 1976, el Mundial estaba programado en el 78, fue concebido en el 74, y la FIFA vino y dijo, bueno, busquemos una alternativa, pero Chile estaba bajo el imperio de Pinochet, Perú con el general Alvarado, Sí. Brasil con Castelo Branco, Uruguay con Gregorio Álvarez, Paraguay tenía gobierno, es decir, no había alternativas democráticas. Entonces, ¿qué hicieron? Respetaron la viabilidad de haberle otorgado a un gobierno democrático en el contexto de un continente. Y luego pasó el golpe y entonces... Exactamente, ya no se lo podían sacar, pero además no se lo podían dar a otro país, porque el único país que estaba en condiciones democráticas de poder llevarlo a cabo era Colombia,
pero los accidentes topográficos, una guerrilla incipiente, un estado beligerante, impedía que Colombia diera garantías. Me encantan los jugadores ahí, a ver si Bueno, nos ahí, recordamos. a ver si nos recordamos. Ahí tenemos todos. bueno, arriba tenemos a Pasarela. Sí. Tenemos a Holguín, tenemos a Tarantini, tenemos a Filiol, ya lo tenemos a Filiol. Claro. Tenemos a Kempes, abajo tenemos a Gallego, Ardiles. Tenemos el Negro Ortiz. Sí. Tenemos a Galván. Y Valencia también. Y tenemos a Valencia en el medio, el que está abajo del todo, el que está en el medio Sí. entre Ardiles. Y Qué bueno, sí. qué bueno recordarlos, porque, por ejemplo, hace poco veía una foto donde estaba el Loco Gatti también, pero Sí. que no participó del No, Mundial. se bajó porque Boca jugaba. Ahí la tenés, mirá. Ahí está, mirá. Ahí tenés. Houseman, Sí, Killer, loco Holguín, Houseman, por favor. Carrascosa, que se bajó voluntariamente. Gatti, que estuvo entre la espada y la pared porque Lorenzo, el técnico de Boca, le dijo o jugás el Mundial o jugás la final de la Intercontinental con Boca, que jugaba contra el Mönchengladbach. No Sí. sé si lo pronuncié bien. No, pero así. pronunciás como Johannes Urgo. Muy No, bien, no. muy bien, Cherkis. Tarantini, Sí. Gallego, Ardiles, Luque, Villa y Bertoni. Sí, inolvidables, ¿eh? Sí. Ahí está, qué bárbaro, ¿no? Bueno, de ese equipo, Gatti fue reemplazado por Filiol. Filiol y Gatti presentaron algunas dificultades en el principio de los tiempos porque no había un criterio prioritario respecto de la selección Sí. nacional. La selección nacional empieza a ser prioridad a partir del 74, Ajá. cuando Menotti toma la conducción Sí. técnica. Bracuto, un médico de la UOM, el presidente de la AFA, impulsado por Paulino Niembro, y Menotti comienza a desarrollar una acción que hasta entonces no existía respecto de la selección. Hace poco vimos acá en el programa, en el Mundial del 74, en Alemania, sí. muere Perón justamente. 1 de julio. Y los jugadores querían volver a la Argentina. Claro. Y allá les dicen, no, si ustedes van a ser sede del próximo Mundial, no pueden volver. Y se quedan los jugadores, vuelven todos los dirigentes para el entierro de Perón y o sea, vamos encadenando también, ¿no? Con el programa. Mirá las todo lo que historias. pasa en los 70, muere, vuelve Perón, gana Perón, Sí. muere Perón, Sí. se inicia un nuevo orden en la selección nacional, Argentina cae bajo las garras de la tragedia fáctica del gobierno militar de Sí. Videla, después sucedido por Viola, después sucedido por Galtieri. Nos pasaron un montón de cosas Ahora, en los pero 70. hay algo supersticioso también en relación a los mundiales. ¿Qué cosa, Porque fíjate, Marcelo? 74 tenés la muerte de Perón. Sí. Y todo lo que ocurre en Sí. el país en ese momento. 78 no hay que extenderse demasiado. Y 82 Malvinas. Malvinas, es cierto. Sí. Fue Miralo de- Recién en el mirá, 86, miralo la de- gloria. Es decir, Con México, claro. y no Pero- solamente salir campeones, Sí, sino sí, haber ¿no? regresado a la democracia. Tenés razón, Zapata, pero podría subyacer otra lectura, que es el 82, el aprovechamiento que se pretende hacer del Mundial 82, entre otros actos, y el anuncio de la guerra de Malvinas termina con la dictadura. Sí, Le da advenimiento a la democracia. No Claro. quise ser... No, pero claro, pero siempre el fútbol es muy atractivo, es una Es pasión. un fenómeno. Y siempre Ahora bueno, dormíamos, Tete. Sí. Dormíamos el Mundial, porque mucha gente fuera del contexto dice, ¿cómo ustedes estaban metidos en el Mundial? No sé si esto es ahora, es más tarde, Claro, en el desarrollo del programa, pero yo te puedo asegurar que nosotros somos lo que sabemos. Ujú. Y además nosotros no somos ni ayer ni mañana, nosotros estamos siendo. Y el estar siendo del 78 era un estar siendo donde por lo menos nosotros ignorábamos fuertemente lo macro de la tragedia. Lo macro de la tragedia lo ignorábamos, no te lo creen. Dicen, no, ¿cómo lo van a ignorar? Ustedes estaban en la cancha de River y estaban torturando gente. Y esto no es así. Es muy difícil explicarlo. No, aparte situarse en la época, porque siempre hay que pensar el contexto, cómo se vivía y todo lo demás. Visto Bueno, desde hoy es muy difícil, ¿eh? Sí, Es muy difícil, claro. yo creo que para las generaciones jóvenes, para Ujú. los millennials, Sí. entender cómo podía haber movilización espontánea, porque nadie llamó a ganar las calles para festejar el triunfo del Mundial, como después, 4 años más tarde.
en plena época de Malvinas. De Malvinas. 2 días después de la marcha contra Galtieri. Sí. Se llena la plaza. La misma, con el mismo ya vamos a llegar patriótico. también. Vamos a llegar. Bueno, nos vamos ahora a ver otro fragmento de todo lo que sucedió en esta semana. Están descargando la mercadería. ¿Yo qué hago? Me están comiendo los mosquitos. No sé qué me pasa con vos. Acá. ¿Cuál sos de las dos? Para los demás la empleada. ¿Y para mí? La que quieras. Justamente ahora que tengo un cliente que me hace el 50% de descuento. Es un lindo lugar. Siempre soñé con poder hacer el amor en Oriente. Déjalo ahí, sí, déjalo ahí. Mira, está la Paulina Sinterman. Y recién empieza, porque son las 2. Yo me tengo que ir, se me hace tarde. ¡Carlos! Sigue cantando. Pero, Carlos, no te quiero que te oiga cantar. ¿Qué haces, che? ¿Cómo estás? ¿No vas a poner el partido? Y no, mirá, hay que hablar con la dueña. No, está hincha pelota con esto. Dice que cuando ponemos partidos se nos llena de gente que no consume. Bueno, ahí está una rápida mirada también de lo que había en el espectáculo, Marcelo. Lo que era el cine en esa época. Bueno, sí. Se podrían escribir enciclopedias, ¿no? Se han escrito, de hecho, pero todavía no se termina nunca de historiar. Arrancó Carlitos Balay, ¿no? También en esta parte. Bueno, muy a posteriori eran producciones que después fueron fuertemente cuestionadas, ¿no? ¿Sí? Porque las Brigadas en Acción, los Superagentes, que coincidían un poco con el pensamiento político dominante en esa época. Y también como costumbre y como lugar, el hotel alojamiento. El hotel alojamiento. Que no hacía tanto que me parece, había aparecido con tanta cantidad de... Habría siempre, por supuesto, pero tanta cantidad de chiches y de juegos, ¿no? Claro, no, además era la importación, ¿no? Claro, por que eso, traían todos los productos nuevos para probar todo tipo de cosas. Ahora, fíjate vos el problema que tenían los militares con la lengua. Con el lenguaje. Sí. La palabra hotel alojamiento, yo creo que debe haber sido una de las últimas apariciones. Albergue transitorio. Albergue transitorio. Qué complicado, albergue transitorio. Persiste hasta hoy lo de albergue. Es decir, no se podía decir más hotel alojamiento. No, había que decir albergue transitorio. Durante más de 50 años eran establecimientos marginales. Establecimientos marginales. Eran que no se le permitía, no se le daba permiso en lugares donde pasaban familias. Por supuesto. Entonces se iban hacia barrios. Sí. Si vos para conseguir un lugar no había GPS, por lo tanto era un lío llegar a un lugar de eso, ¿no? Claro. ¿Dónde estaban? Y estaban en Flores, Liniers, cerca de Avellaneda, Constitución, eran marginales, como el tango. Claro, es imposible hablar del cine en esta época, creo que ya se ha hablado en este programa de ese personaje funesto para la cultura argentina, que fue Miguel Paulino Tato. Tato, sí, claro. Censor que comienza, esto hay que recordarlo, porque comienza la época de Isabel, Perón, obviamente. Es designado por Isabel Perón, luego ratificado, y digamos, el tipo de situaciones con la censura que se producían rozaban el absurdo. Eran ridículas. Realmente el absurdo. ¿Por qué se cortaba esto? Es decir, había un placer morboso en prohibir películas, en cortar películas. Sí, escenas. Escenas. Fíjate vos, no solamente en el cine nacional. Una de las cosas que yo hacía, algunos hacíamos en esa época, para ver cine, era escaparnos a Montevideo. A Montevideo, claro. Entonces podíamos ver en Montevideo algunas películas. Fíjate
porque en Montevideo también había un gobierno militar, pero sus criterios de censura eran un poco más flexibles y diferentes a los de acá. Entonces, vos mirá cómo se puede medir la ideología de un gobierno. Último Tango en París se vio en Montevideo. Había un capo laboro que se iba a ver a Montevideo exclusivamente. Sí, había varios. Último Tango es 73. Claro, es anterior. Cuando Getino fue director de Lente durante unos días hasta que llega... Ahora, también pasamos por ahí estaba Heidi, con Pedro, con todas las cabritas y todos allí pastando y los Beverly Ricos, que me encantó, que era la historia, una serie que era famosísima. Pero te quería, si tengo un segundito, te cuento esta anécdota. Entonces, entre las muchas películas que se podían ver en Montevideo, estaba el musical Hair, de Milo Forman, sobre la obra de teatro, sobre el musical, el famoso musical Hair, había desnudo, pero estaba prohibida. Deja que entre el sol. Claro. Una de las tantas películas prohibidas. Entonces yo voy y la veo en Montevideo. Luego la autorizan acá. Autorizan un tiempo después, porque se negociaba, te corto esto, te dejo esto, qué sé yo. Entonces, en Montevideo faltaba una escena en donde aparecía el Nicolas Ray como actor, en donde se hacía una especie de baile que era una parodia al ejército. Que venía casi al final. ¿Eso faltaba dónde? Faltaba en Montevideo. Entonces, yo veo la película en Montevideo y cuando la estoy viendo acá, veo la escena que faltaba en Montevideo. Y al revés, en Montevideo se permitía una canción, que es la segunda canción que canta el protagonista, Fred Williams, que alude a todas prácticas sexuales. Y esa voló de acá. Entonces, fíjate vos... ¿Cuál era el criterio que tenían? ¿No? Claro, los militares de acá permitieron... Se negó, no, te doy esto. Bueno, acá después cuando se hizo en teatro con Daniel Tiner, quemaron el teatro. Pero bueno, Jesucristo super... Y prohibido el lunfardo, prohibido la lunfardía en el tango. Nunca vi en mi vida rea tanta milladura junta prohibida. No, se prohibía, porque el tango refiere a la situación circunstancial de un tipo que vive en un conventillo. Pero empieza así. Nunca vi en mi vida rea tanta milladura junta. Prohibido. Porque no hay milladura acá. Bueno, nos vamos a la pausa. Sí, seguimos en el programa, ya volvemos. Estamos en una pausa. Ya está. ¿Cómo? Carlito, abrazamos bien. Abrazalo, papá, ¿qué pasa? ¿Te avergüenza? Abrazanos bien, con fuerza, da, Carlos. Levantate de ahí. Porque ese es mi lugar. Mi mesa. Esta es mi mujer. Levántate de ahí. Levántate de ahí, la reputa madre que te parió. Levántate de ahí. Esta sigue siendo tu familia. El lugar lo perdiste vos. Y a tu mujer también. Antonio, tranquilízate. ¡Pará! ¿Qué querés que haga? Si viene un borracho, le peleo. Se puede. Tony, vamos afuera. Lleva a tu papá, vamos afuera. ¡Se va al agua! ¡Se va al cuarto! ¡Y basta! ¿A mí me hablas? ¿Yo qué tengo que ver? ¡Vos lo terminás, vos también! Si vos estás dispuesta a aguantarlo, aguantalo sola. Conmigo no cuentes. Entonces te vas. ¿Cuánto tomaste, Antonio? ¿Por qué no te quedas esta noche? No puedes ir así. No te preocupes. Ma, ¿por qué no lo dejás por lo menos esta noche y se queda acá? Está bien. Estamos todos mal y cansados. Hoy puede dormir acá.
Tantos años en esta casa y nunca dormí en esta habitación. Pero dormiste en el sillón. No muchas veces. Antes estábamos bien con tu mamá. Bueno, pasaron muchas cosas. Hiciste muchas cosas. Yo sé que no me vas a perdonar. Yo fui un boludo. No. Soy un boludo. No, Sí, déjame terminar. Yo lo que quiero que sepas es que vos tenés un papá. Aunque no me perdones, vos, tus hermanos siempre van a tener un papá. Ay, cuánta intensidad emocional. Por si hay algún disperso, le cuento que este era un matrimonio feliz, aparentemente, hasta que ella un día recibe un llamado de la policía, de la comisaría, que tiene que ir a buscar a su marido porque lo encontraron en una redada en un hotel alojamiento con la amante, y pasó hace 1 año y pico esto. Y ella intenta rehacer su vida. Tema difícil, ¿eh? Bueno, en esos años de la dictadura, sí. yo creo que veníamos hablando del cine. Hay una gran solidaridad entre el cine, la educación y la misma publicidad y los medios, cómo fueron utilizados para definir un modelo de familia, un modelo de buen padre, un modelo de buen hijo, un modelo de mujer. Metida en el hogar, sumisa al hombre, etcétera, y un modelo también donde las traiciones o digamos salirse de la regla tenía que ser castigado, ¿no? Sí. Yo creo que pongo al cine porque el cine también, ese cine que armaron los militares, ahí vimos a Palito Ortega y a todos los modelos de familia Claro. que ahí estaban puestos. Había una especie de cruzada moral, ¿no? Y eso la dictadura lo manejó desde muchos lugares. Creo que también desde la educación. Había mucha represión dentro de los colegios por un modelo de buen estudiante y por una familia que trabajaba al lado de los docentes, ¿no? Sí, con un ideal que no existe, por otro lado, ¿no? Imposible. Ahora, qué curioso, porque a raíz de toda esta situación, el personaje de Nico Cabré, que era un hombre muy duro con sus sentimientos, poco expresivo, llega, abraza al hijo, empieza a tratar de darse cuenta, ve su casa desde el dormitorio del hijo que nunca tampoco se había contado en la cama. Claro, cómo va cambiando a raíz de todo este cimbronazo, ¿no? Enorme. Yo pensaba, en los capítulos de esta semana se ven varios despuntes de algo que es una incipiente reclamo de la mujer de otro lugar, ¿no? Y eso también es muy interesante porque es muy de los años 70. Claro. Es incipiente todavía porque todavía esa lucha se está dando, pero el personaje de Laura Escurra que reclama, yo quiero trabajar, y el marido le hace un planteo desde el punto de vista del dinero. Bueno, la hija mujer dice, trabaja. Yo quiero trabajar. El que estudia es el hijo varón. Es el hijo varón. varón. La hija mujer tiene que trabajar en la peluquería. E incluso, en cierto sentido, la libertad de ella, pese a la transgresión de él, pese a que él quiebra el modelo tradicional, el modelo reclamado, la libertad de ella para esa vacilación, ¿no? Sí. Porque ella hace 1 año y pico que empezó una nueva relación y sin embargo ahí hay un espacio de libertad interior que tiene ese personaje. Si pensás, 10 años después recién Argentina va a tener ley de divorcio. Claro. Y fue un debate que hoy no lo puedes creer. Enorme. Se debatía porque parecía que si existía la ley de divorcio iba a ir todo el mundo corriendo a divorciarse. Y era ponerle un marco legal a una situación de hecho que existía. Un poco lo que pasó en los años recientes con la ley de matrimonio igualitario. También, ¿no? también, claro que sí. Por eso es tan interesante, ¿no? Ir viendo todo lo que va pasando y aparte sentirse conectado también, ¿no? Porque en una familia pasan cosas todo el tiempo. Nada es tan lineal, nada es perfecto, con la excepción, ¿no? Yo pensaba que las dictaduras militares de los años 70, como recién recordaba Cherkis también, de lo que pasaba en Chile, en Uruguay, en Brasil, etcétera,
fueron dictaduras muy moralistas, ¿no? Exacto. Mientras que el mundo venía de las revoluciones culturales de los 60 y 70, que eran más bien de liberación de ciertos prejuicios o de ciertas historias, de ciertos lugares sociales preestablecidos. Era más bien un momento de movilización de esos lugares. Pero acá se trataba de volverlos con esos modelos, me parece, una sociedad más conservadora, más rígida, más moral, más ordenada, y eso me parece que empezó a chocar, empezó a hacer ruido. Por eso el buen recuerdo por la ley del divorcio fue una de las cosas que culturalmente más importantes hizo Alfonsín bien en el inicio de su gestión, ¿no? Que es en realidad poner sobre la mesa un tema que ya estaba totalmente planteado en la sociedad. Bueno, yo le pedí a la producción especialmente poner una escena que me encantó, que me gustó muchísimo, y vamos a compartirla y que espero que a ustedes también les guste, porque a raíz de todo eso, Antonio, con Mecha, pasa esto. ¡Qué linda! ¿Y ese vestido? Me lo hice yo. Te queda hermoso. ¿Vas a salir con Néstor? No. ¿Y dónde vas tan arreglada, mami? Voy yo. No, deja. Es para mí. Hoy corté una flor y llovía, esperando a mi amor. Y llovía, presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te... Está lindo el día. ¿Querés que vayamos caminando? ¿A dónde vamos? A un restaurante que queda por acá. Lindo. Bueno. ¿Y a vos no te esperan para trabajar? ¿O se te va a hacer tarde? No. Ya avisé. Sí. Vamos. Esperando a mi amor. y llovía, Que me alegre tocando, que me alegre corriendo. Gracias ¿Por qué? por aceptar mi invitación. De nada. Vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas. ¿Se puede recuperar la confianza cuando se destrozó? ¿Verdaderamente se puede empezar de nuevo? Esa tarde mi mamá estrenó su vestido nuevo con papá. Y la verdad estaban los dos re nerviosos, como si fueran dos desconocidos. Ay. Todos cantábamos cuando apareció, ¿no? Fabio, inolvidable Fabio. Fabio nos marcó a todos, los que Cherkis y a mí nada más. Yo hablo con él, digo, nos marcó a nosotros. Digo, no claramente. a nadie más. A mí también, por supuesto. Además le gustaba el boxeo, era gran amigo de Nicolino Loche, participamos de muchas tenidas, de muchas trasnoches. Y Fabio hacía toda esta maravilla de personaje que nos sedujo a todos. A todos. Y en América Latina, uno solamente viajando por América Latina se da cuenta de la importancia que tuvo Fabio en los años. La tiene hoy seguís hoy, escuchando. Hoy seguís escuchando los temas de Fabio. En Perú, en Colombia, en Ecuador, en toda América Latina. En Estados Unidos también, Estados Unidos. Sí. Ahora, Fabio tenía dos caras en esa época, ¿no? Tenía esta cara del cantante pop que cantaba esta... Tenía que recibir dinero de algún lado para poder hacer... Sí, lo dijo muchas veces. Digo, yo hago todo esto para hacer cine. Correcto. Y después hacía un cine que no tenía nada que ver con el tipo de canciones que cantaba. Claro. Otro tipo de cine. Maravilla. El romance de la Aniceta y la Francisca. De la Aniceto y la Francisca. Divina. Una de las grandes películas. Grandes películas argentinas, claro que sí. Y lo Gatica el mono. vinculado con la época, soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Era también la línea de Fabio. Claro. Sí. Bueno, Muy hablábamos de cerca de la época. Escuchábamos en el relato esta sensación de nerviosismo que tiene la pareja. Por eso yo pedí esta escena, porque me pareció, son actores maravillosos, dirección, todo es fantástico. Y me pareció tan real todo. De desconocidos, ¿no? Sí, claro. Desconocidos. Vivieron toda la vida, han tenido 3 hijos, todo, y de golpe son 2 desconocidos, ¿no? Sí, y con el desafío de que
reconstruir esa pareja o rearmar esa pareja supone desde otro lugar cada uno, ¿no? Claro. Hay que empezar desde otro lugar. Eso me parece que es interesante como está contado ahí. Y yo me quedé pensando en esto otro también, que también hay algo que uno lo puede leer como una cosa subterránea, pero de atrevete a ocupar tu lugar, que es un reclamo que le hace el matrimonio amigo y que también está relacionado con el diálogo del sacerdote y Osvaldo, en el sentido de reclamar lo que es tuyo, ¿no? Está vinculado con ocupar tu propio lugar y no dejar que te desplacen y atreverte a ese momento de recuperar lo que es tuyo. Porque también, digamos, la sociedad iba evolucionando, en el mundo pasaban cosas, había una maduración como que se iba dando también en cuanto a todo, a la vida, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Te gustó la escena, Cherkis? Me encantó. ¿No te encantó? Sí, me encantó. Divino. Sí. Bueno, vamos a ver mientras sucedía todo esto, cuál era el contexto político y económico que se vivía. Pobre gente, Mecha. Eso sí que está en el problema de vivienda, ¿eh? Horrible. Tremendo. No, esa gente. Y uno no sabe qué creer, porque acá te lo pintan, parece que está todo bien. Pero me dijo Tony que lo que están haciendo es limpiar la ciudad para el Mundial. ¿Sí? No, es que así no se puede vivir. Esas casas. Imagínate esta gente, un temporal, una inundación, ¿qué hacen? Y nosotras nos quejamos. La Municipalidad de Buenos Aires sigue empeñada en su tarea de erradicar en los próximos 5 años las villas de emergencia del ámbito metropolitano. Uno de los últimos operativos se cumplió en un sector de la zona de Retiro, donde cientos de familias tienen asentadas sus precarias viviendas. Aquí la implacable, a la vez que efectiva acción de la piqueta para evitar el asentamiento de nuevos ocupantes. Con solo llenar una solicitud y presentando en cualquiera de los lugares mencionados su libreta de ahorros o su chequera en ventanilla, usted en 20 segundos podrá disponer de hasta el total de sus depósitos. Mira, cambiaron el peso por el peso ley. Se supone que para sacar ceros, pues andan circulando más de 1.000 y de 5.000 pesos. Ah, ¿tenés alguna de 5.000? Que No, no hay ahora, uno. no, ahora no, pero no te preocupes que pronto los vas a ver seguido. La plata cada día vale menos. Sí, está todo carísimo. No me digas, mira, el gobierno podrá decir lo que quiera, pero yo voy al mercado y tengo que llevar más de 1.000 pesos, ¿te parece? ¿Te enteraste lo que le pasó al loco Houseman? No, ¿qué pasó? Vivía en el Bajo de Belgrano, se fue de gira con la selección. Cuando volvió, arrasaron con la villa y con su casa. Eso no entiendo. Que un tipo así viva en la villa con la guita que gana, te juro, no me entra en la cabeza. Y en su casa. Para cualquiera la casa es sagrada. ¿Qué te importa si vive en la villa, dónde vive? Qué bueno también ver en todos los hechos cotidianos lo que iba sucediendo, ¿no? Linda esta escena también. Sí. ¿Cuál es la casa de uno, no? Porque Houseman fue alguien como tantos deportistas que, diría, tuvo un destino glorioso en el fútbol y un destino muy triste en su historia económica. Cherry que lo debe conocer muy bien. Sí. Porque Houseman no solamente... En esa época no se ganaba el dinero que se ganó después, digamos. Y segundo, él siguió siendo un tipo humilde hasta el día de hoy. Y el orgullo de vivir en la villa no era aceptado socialmente, era al revés, era la piqueta esa que tira abajo. Yo creo que hay una cosa muy interesante en los documentos de este momento, que es mostrar la dimensión de la Villa 31, de la Villa de Retiro. Hace 40 años. Hace 40 años y lo que ha significado en estos últimos años el crecimiento de ese lugar. Y la única política del gobierno militar fue esa, la de la piqueta que tira abajo las paredes. Pero no hay ninguna integración de esos sectores a la vida social. Claro, no, y la defensa de la identidad en esa escena me gusta, que él es de ahí, su familia es de ahí, sus amigos son de ahí, etcétera. Me parece que eso es muy lindo. Ahora, era un genio Houseman, Cherky. Houseman se escapó una vez. Contame algo de él que me encanta. Se escapó una vez de la concentración. ¿Dónde está Houseman? Decía Menotti. No sé, pregúntale al profesor. Profesor, ¿dónde está Houseman? No Además sé. era hombre de su casa, Houseman. Sí. Claro, la traducción ¿Dónde está Houseman? Y no sé, ¿dónde va? Hay que buscar a Houseman.
no le digamos nada, está concentrada la selección. ¿Dónde está Housan? Entonces uno dice, busquen en el Bajo Belgrano, en una cancha de fútbol correspondiente a la Villa del Bajo. Y arrancan para el Bajo Belgrano y lentamente, hay partido por acá, sí. Llegan a la canchita. Sí. Jugaban unos atorrantes que no podía ser. Y Menotti lo ve a Houseman en el banco. Ni siquiera jugando, en el banco. Jugador de la selección argentina de fútbol. Nosotros para que le estuvieran en el banco. Claro. Y entonces se acerca el flaco Menotti y le dice, René, flaco, ¿qué hace usted acá? No sabe cómo juega, que está jugando, juega mejor que yo. Toda la respuesta, porque para él era lógico estar en el lugar donde quedaba identificado con amigos, con afectos. Por supuesto. O sea, para él escaparse de la concentración, ir a jugar un partido de potrero y quedarse en el banco y admirar al que estaba jugando en lugar de él, que era el titular de la selección argentina, a la sazón luego. Ahora, ¿cómo lo pedía la gente cuando no estaba en las canchas? Sí, lamentablemente, no le fue bien en la vida. O la vida que él entendió es distinta a la vida que nosotros entendemos, una vida Pero después placentera. tuvo una recuperación, ¿no? Tuvo alguna recuperación. Sí, yo recuerdo haber leído por ahí, claro. Un muchacho extraordinario. Extraordinario, un talento. El flaco le dio el cargo de bibliotecario de la selección nacional. Mirá, qué lindo, no sabía. Y se lo tomó en serio. Por supuesto. Entonces le explicaron cómo era la metodología, hay que enumerar los libros, qué sé yo. Cuando los jugadores te vienen a pedir, el libro tal está acá, el libro tal está acá. Lo hizo un fenómeno. Y decía, vos sos el win de la selección, yo soy el bibliotecario. Divino. Un fenómeno. Qué épocas también cuando vemos todos esos billetes, la cantidad de billetes, ¿no? Sí. Lo inflacionario. Todo. Por eso yo siempre que empezó en los 70. Lo que nos queda claro que una luca entonces no alcanzaba igual que ahora. Igual que ahora. Es ahí, queda claro. Pero digo, por eso yo siempre digo que cuando la palabra inflación y el hecho de la inflación es un recuerdo que nosotros tenemos que se nos activa inmediatamente porque hemos atravesado por tantas. Bueno, nos vamos a una pausa, ya estamos de regreso. Hoy corté una flor esperando a mi amor. Presurosa la gente. Quisiera ver vajilla. ¿Vajilla? Sí. Gracias. Bien. Esta es lo fino, pero tiene esta otra, una pichincha, tirada. Nada. ¿Cuál lleva? Ay, acá está, porque era toda una novedad, había llegado a la Argentina este tipo de vajilla que tenía una durabilidad increíble porque no se rompía. Yo no quiero tirarla ahora, pero si la tiro acá no se rompe tampoco. Y realmente Jorge Martínez hizo una campaña inolvidable, así que voy a tomar un poquito de té en mi taza, que me muero por tomarla. Cada casa argentina tenía uno de estos productos, ¿no? ¿Los recuerdan? Totalmente. Tuvimos todos. Algún vaso, alguna taza. No, y aparte como no se rompían años de años. Bueno, hemos llegado de esta manera al final del programa. Agradecerles muchísimo. Luis, me encantó todo lo que compartiste también. Todo este recordatorio que hicimos de época. Sí, nuestra claro vida. que sí. Aparte nos hace bien también, ¿no? Sí. Porque son cosas buenas. Nuestra historia también. Recordar, claro, es nuestra historia, por eso digo. Caro, muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Fantástico, realmente. Es bárbaro la conversación que se genera. Bueno, Marcelo. Gracias a vos. Ahí estamos, ¿eh? Sí. Con todo. Siempre firmes. Recordá, bueno, el último cuentito de Fabio. ¿Qué pasó con Jacobson? Esta es una anécdota. Rapidito porque no tenemos tiempo. Sí, Fabio tuvo una vez una operación complicada. Y entonces entre quienes donaron sangre, esto me lo contó Jorge Jacobson, que yo trabajé con él un tiempo,
entre quienes donaron sangre estuvo Jorge. Sí. Y se quedó con él, qué sé yo. Entonces Fabio estaba tan agradecido, dice, yo voy a tener una atención con vos. Ajá. Y entonces me cuenta Jorge que un día lo llaman por teléfono y de una clínica, el señor Jacobson, para su operación de entretejido capilar para ponerse pelo. ¿Qué? Sí. Esto es una donación. Un regalo. Fabio, un regalo del señor Fabio. Mirá. Sin consultarlo ni nada. Le regaló una operación. Qué genial. Bueno, que nunca se lo hizo. Cherkis, muchas gracias, mi querido. Placer también tenerte. Enorme placer. Bueno, para todos ustedes, por supuesto, sigan todos los días a las 10 de la noche aquí en la televisión pública este fantástico programa que ofrece historia de una familia, pero también habla de nuestra historia, que es tan importante siempre conocerla o recordarla. Así que muchísimas gracias y hasta el viernes que viene. Chau. Gracias. Quédense sentados. Su voz dormida el beso y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña y soñamos con hijos que nos robó la playa.